A los 70 años, me encontré parada en la entrada de mi propia casa de playa en Acapulco, con las llaves temblando en mis manos. ¿Qué hace esta vieja parásita aquí? No hay lugar para ti, me gritó mi nuera Jimena desde la terraza. Había llegado temprano esa mañana, esperando encontrar mi casa vacía, como de costumbre. Mi casa había sido invadida por su familia. Mis muebles estaban arruinados, mi jardín destruido. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa mañana de viernes, conduje hasta mi casa de playa en Acapulco, como había hecho cientos de veces en los últimos 20 años. El camino era familiar. Las curvas de la carretera costera, el olor a mar salado, la vista de las palmeras meciéndose contra el cielo azul. Esta casa representaba todo lo que había logrado en la vida. Cada ladrillo, cada teja, cada planta en el jardín había sido comprada con el dinero que gané trabajando como costurera desde que enviudé. Cuando giré en la entrada, noté algo extraño. Había autos que no reconocí estacionados en mi garaje. La música alta resonaba en la propiedad, un sonido festivo que parecía fuera de lugar en el tranquilo refugio que había creado. Mientras estacionaba, sentí una opresión en el pecho, ese sexto sentido que nos avisa cuando algo no está bien. Al salir del auto, el impacto de lo que vi me dejó sin aliento. Mi hermoso jardín, que yo misma cuidaba cada fin de semana, estaba devastado. Latas de cerveza vacías salpicaban el césped perfectamente cortado. Los niños corrían por la terraza, pateando una pelota contra mis macetas de geranios rojos que cultivaba con tanto cariño. Las sillas de mimbre que había comprado el año anterior estaban cubiertas con toallas mojadas y ropa sucia. Caminé lentamente hacia la entrada, las llaves pesando en mis manos como nunca antes. Fue entonces cuando la vi, Ximena, mi nuera, parada en la puerta principal como si fuera la dueña del lugar. Llevaba puesto mi delantal favorito, el que yo misma había bordado una década atrás. Sus ojos tenían esa mirada fría que tan bien conocía. «Ximena, no sabía que estaban aquí», dije, intentando mantener la calma a pesar del caos a mi alrededor. «Esta es mi casa. Vengo aquí cada puente festivo desde hace 20 años». Ella se rió. No fue una risa normal, fue un sonido cargado de crueldad que me hizo sentir pequeña e insignificante, como si yo fuera la intrusa en mi propia propiedad. «Ay, por favor», se burló ella. Rodrigo me dijo que podíamos usar la casa todo el tiempo que quisiéramos. Además, estamos haciendo algo productivo aquí. Tú solo vienes a quejarte y a arruinar nuestros planes familiares. Antes de que pudiera responder, más personas comenzaron a aparecer detrás de ella. Verónica, su hermana, con sus 2 hijos adolescentes. La madre de cabello gris que me miraba con desdén. Un hombre mayor con una camisa hawaiana, una joven con un bebé en brazos y otro hombre fumando tranquilamente en mi porche. Todos me miraban como si yo fuera el problema. ¿Es esta la famosa suegra de la que tanto hablas?, preguntó la madre de Ximena, evaluándome de arriba abajo. Pensé que sería más imponente, parece bastante común. Las risitas que siguieron me golpearon como flechas. Ahí estaba yo, a mis 70 años, en mis simples ropas de viaje, siendo ridiculizada por extraños en la propiedad que construí con el sudor de mi trabajo. «¿Dónde está Rodrigo?», pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Mi hijo necesitaba estar allí para explicar esta situación absurda. «Rodrigo está trabajando, como siempre», respondió Ximena cruzándose de brazos. «A diferencia de ti, él tiene responsabilidades de verdad. Mira, Isabel, no hay espacio para ti aquí. Las habitaciones están todas ocupadas. La cocina está siendo usada para preparar comida para toda la familia y, francamente, tu presencia solo va a crear una tensión innecesaria». Me quedé paralizada. Ella, de hecho, me estaba echando de mi propia casa. La casa que construí ladrillo a ladrillo después de la muerte de mi esposo. La casa por la que trabajé días y noches como costurera para pagar. Además, continuó Ximena con una sonrisa venenosa,
Ya hablé con Rodrigo y estamos de acuerdo en que esta casa necesita ser más usada. No tiene sentido que esté vacía la mayor parte del tiempo mientras tú vives cómodamente en la Ciudad de México. Tenemos niños que necesitan espacio para crecer. Sus palabras me golpearon como piedras. 20 años construyendo este lugar después de que mi esposo murió. 20 años pagando cada centavo de la hipoteca con el dinero que gané cosiendo ropa para las familias de otros. 20 años cuidando cada detalle, cada planta, cada rincón de este lugar que se había convertido en mi santuario personal. Esta casa es mía, Jimena, logré decir, aunque mi voz sonó más débil de lo que me hubiera gustado. Tengo los documentos, pago todas las cuentas. Yo... ¡Ay, ya basta!, me interrumpió, elevando la voz. Siempre es lo mismo, que es tuya, que tú pagas. Rodrigo es tu hijo, ¿no? Lo tuyo también es de él, y lo de él también es mío. Así es como funcionan las familias normales. Los niños dejaron de jugar y todos me observaron en silencio. Podía sentir sus ojos juzgándome, esperando mi reacción. La humillación me quemaba las mejillas como fuego, pero algo dentro de mí se negaba a romperse. Una de las adolescentes, que parecía ser la sobrina de Jimena, se acercó y me miró con insolencia. ¿Por qué no se va a un hotel? Mi tía tiene razón, no hay espacio para nadie más aquí. Está bien, querida, dije finalmente con una sonrisa que venía del alma, pero que sabía que no llegaba a mis ojos. Entiendo la situación perfectamente. Ximena sonrió triunfalmente, creyendo que había ganado. Los demás parecían satisfechos, como si hubieran presenciado una victoria justa. No tenían idea de lo que acababan de desencadenar. Caminé de regreso a mi auto con pasos lentos y dignos. Mientras conducía para encontrar un hotel, mi mente viajó al pasado, a cuando esta propiedad no era más que un terreno baldío lleno de maleza y sueños. Tenía 50 años en ese entonces. Rodrigo apenas 25. Éramos solo nosotros dos contra el mundo. Y yo había tomado la decisión más importante de mi vida: construir un refugio para nuestra familia. El Hotel Playa Dorada me costó $85 la noche. Un dinero que no había planeado gastar porque se suponía que estaría durmiendo en mi propia cama. Pero ahí estaba yo, registrándome como cualquier turista mientras mi casa era ocupada por invasores que se sentían con derecho a mi propiedad. Esa noche, sentada en el balcón del hotel, mirando las luces de mi casa a lo lejos, sentí algo que no había sentido en décadas. Una ira fría y calculada comenzando a formarse dentro de mí. No era esa ira impulsiva que te hace gritar y perder el control. Era algo mucho más peligroso. Era la ira inteligente de una mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez y a décadas de trabajo duro. Ximena había cometido un error fatal. Había subestimado a Isabel Aguilar. A la mañana siguiente, me desperté a las 6 a.m., después de una noche de sueño intranquilo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa arrogante de Ximena y escuchaba sus palabras venenosas resonando en mi mente. Tomé un café rápido en el restaurante del hotel y decidí regresar a la casa para intentar una conversación más tranquila. Tal vez había sido un malentendido. Tal vez Rodrigo aparecería y pondría fin a esa situación absurda. Cuando llegué a las 8 a.m., encontré la puerta principal cerrada. Mi propia puerta. Tuve que tocar el timbre como si fuera una visita cualquiera. Verónica, la hermana de Ximena, abrió aún en pijama y con cara de enojada. «¿Qué quieres ahora?», preguntó, sin siquiera saludarme. Le expliqué que necesitaba recoger algunas cosas personales y hablar con Ximena. Su respuesta me dejó aturdida. «Ximena está durmiendo y tus cosas ya no están aquí. Las pusimos en bolsas en el garaje para que no estorbaran». Mis cosas en bolsas en el garaje, como si fueran basura. Sentí como si me hubieran apuñalado en el pecho. Ella me dejó entrar, pero me sentí como una intrusa en mi propia casa. El olor era diferente, una mezcla de comida extraña, cigarro y perfume barato. La sala de estar estaba irreconocible, llena de colchones inflables y ropa esparcida por todos lados. Cuando entré en la cocina,
Mi corazón casi se detuvo. Mi hermosa cocina, la que diseñé pensando en todas las comidas familiares que prepararía allí, estaba completamente destruida. La estufa cubierta de grasa quemada, el fregadero desbordado con platos sucios que ya olían mal. Mis mejores sartenes con manchas permanentes en el fondo. ¿Dónde están mis platos de porcelana?, pregunté con la voz temblorosa. Ah, algunos de ellos se rompieron. Los niños estaban jugando y ya sabes cómo son. Jimena dice que ya eran muy viejos, de todos modos. Mis platos de porcelana, que compré uno por uno durante años, ahorrando para completar el juego, que solo usaba en ocasiones especiales porque los trataba como tesoros, estaban rotos, desechados como si no tuvieran valor. Subí las escaleras a mi habitación principal, el santuario donde había planeado descansar. La puerta estaba abierta y ahí dentro estaba la madre de Jimena, organizando ropa en mi armario como si fuera suyo. «Disculpe», dije, intentando mantener la compostura. «Esta es mi habitación». «Ah, mi hija Jimena me lo explicó todo. No se preocupe, cuidaré muy bien de las cosas. Mire, hasta organicé su ropa en estas bolsas para que no se arrugue». Mis vestidos, mis blusas, mis zapatos, toda mi ropa personal estaba metida en bolsas de plástico como objetos destinados a la donación. 2 chicos desconocidos dormían en mi cama y mis almohadas favoritas estaban en el suelo, cubiertas de manchas. Mientras observaba esa escena surrealista, noté algo que me llamó la atención. Mi armario secreto, ese espacio escondido detrás del armario principal, donde guardaba documentos importantes y objetos de valor sentimental, estaba entreabierto. Un lugar que nadie más que yo debería conocer. Con el corazón acelerado, esperé a que la madre de Jimena saliera de la habitación por un momento y me dirigí al armario. El espacio había sido violado por completo. Mis documentos estaban desordenados, algunos en el suelo. Las joyas que heredé de mi madre habían desaparecido. Los títulos de propiedad de la casa estaban arrugados, como si alguien los hubiera revisado sin cuidado. Pero lo más alarmante fue encontrar papeles que no eran míos. Documentos legales con los nombres de Rodrigo y Jimena. Los tomé con manos temblorosas y leí rápidamente. Era una solicitud de cambio de propiedad. Querían transferir la casa a nombre de Rodrigo, alegando que yo, debido a mi edad avanzada y condición mental deteriorada, ya no era capaz de gestionar propiedades de valor. Condición mental deteriorada. Yo, la mujer que había manejado sus finanzas perfectamente durante 70 años, que había construido una fortuna desde cero, que aún trabajaba y mantenía su independencia financiera. Querían declararme mentalmente incapaz para robar mi casa. El papel tenía la fecha de la semana anterior. Esto confirmaba que la invasión no había sido espontánea, sino parte de un plan elaborado para apoderarse de mi propiedad usando la ley a su favor. Al fondo de los papeles encontré algo que me heló hasta los huesos, una tasación inmobiliaria. Habían valuado mi casa de playa en $300,000 y había una nota manuscrita con la caligrafía de Jimena. Con este dinero podemos comprar un departamento más grande y mandar a los niños a la escuela privada. Solo necesitamos que R firme los papeles y para que la viejita no cause ningún problema. La viejita. Así me llamaban a mis espaldas. La viejita que no debería causar problemas mientras ellos me despojaban de todo lo que había construido en la vida. Puse todos los documentos en mi bolsa como evidencia. Esto no era solo una invasión familiar. Era un robo planeado, un fraude elaborado para despojarme del trabajo de mi vida con mi propia sangre como cómplice. Bajé las escaleras silenciosamente y al pasar por el pasillo, escuché a Jimena al teléfono en la terraza. Hablaba fuerte, sin preocuparse por ser discreta. «No, mamá, no te preocupes. El abogado dice que es muy fácil. Como Rodrigo es hijo único, puede reclamar la herencia de forma anticipada debido a la incapacidad de la madre. Y una vez que la casa esté a su nombre, podemos hacer lo que queramos con ella». Herencia anticipada por incapacidad.
Querían declararme mentalmente incapaz para robar mi herencia mientras yo aún estaba viva. Sí, ya enviamos los papeles médicos falsos. Pagamos $50 a ese médico de la clínica barata para que firmara un informe diciendo que tiene demencia senil. Rodrigo no quería al principio, pero le expliqué que es por el bien de los niños. Papeles médicos falsos, un médico corrupto, un informe de demencia senil inventado, mi propio hijo convencido de que despojarme de mi propiedad era por el bien de los niños. Dejé la casa sin despedirme. Ya no había nada de qué hablar. Las palabras habían perdido todo su significado. Esta ya no era una disputa familiar que pudiera resolverse con conversaciones y buenos sentimientos. Era una guerra, y ellos habían disparado el primer tiro usando las armas más sucias posibles: mentiras, documentos falsos, corrupción médica y la manipulación de mi propio hijo. En el camino de regreso al hotel, mis manos temblaban en el volante, no de miedo, sino de determinación. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Isabel Aguilar no sería víctima de esta traición. Sería la protagonista de mi propia justicia. El lunes por la mañana, conduje directamente al banco. Necesitaba verificar exactamente cuánto dinero tenía disponible para esta guerra. En los últimos 20 años, continué ahorrando religiosamente, incluso después de terminar de pagar la casa. Cada mes, guardaba $300 de mi pensión y de los ingresos de mi trabajo de costura. Aprendí desde temprano que el dinero ahorrado era poder, era seguridad, era libertad. El gerente del banco, el señor Javier, me conocía desde hacía 15 años. Un hombre serio y profesional que siempre había respetado mi disciplina financiera. «Isabel, ¿cómo puedo ayudarla hoy?», preguntó con una sonrisa cálida. «Necesito el saldo exacto de todas mis cuentas y necesito hablar sobre un asunto legal delicado». Cuando me mostró los números en la pantalla, sonreí por primera vez en días. Tenía $87,000 en ahorros, más $23,000 en certificados de depósito y $12,000 en mi cuenta corriente. $122,000 en total. Jimena se había equivocado. Pensó que yo era una viejita pobre que dependía solo de una pensión miserable. No sabía que Isabel Aguilar había sido una trabajadora incansable toda su vida, ahorrando cada centavo para protegerse exactamente de este tipo de situación. «Señor Javier, necesito que congele cualquier intento de terceros de acceder a mis cuentas, y necesito una carta oficial del banco confirmando mi capacidad mental para gestionar mis finanzas». «Claro, Isabel. ¿Hay algún problema?». «Mi familia está intentando declararme mentalmente incapaz para tomar mis bienes». Su rostro se puso serio. «Esto es muy grave. ¿Necesita una recomendación para un abogado especializado?». «Sí, por favor». Me dio el nombre y número de teléfono de Tomás Galindo, un abogado especializado en derecho de familia y fraude de bienes. Es el mejor en este tipo de casos. Dígale que yo la envié. Salí del banco con una nueva energía corriendo por mis venas. No era solo la tranquilidad de saber que tenía los recursos financieros para defenderme. Era la claridad mental de tener un plan de acción concreto. Llamé a Tomás Galindo desde el estacionamiento. La secretaria me dio una cita para esa misma tarde. «El abogado puede atenderla a las 4:00. Es urgente, ¿verdad?». «Muy urgente». Pasé el resto de la mañana organizando todos los documentos que había recolectado: los papeles falsos de transferencia de propiedad, fotos de los daños a mi casa, la lista de artículos robados y copias de todos mis títulos de propiedad legítimos. También imprimí capturas de pantalla de las redes sociales de Verónica, donde se jactaba de su nueva casa de playa. A las 4:00 estaba sentada en el elegante despacho de Tomás Galindo. Era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y ojos inteligentes que inspiraban confianza inmediata. «Señora Aguilar, cuénteme todo desde el principio. No omita un solo detalle». Narré la historia entera: la invasión de mi casa, las humillaciones de Jimena, los documentos fraudulentos, el informe médico falso, las joyas robadas, la traición de Rodrigo. Hizo anotaciones detalladas,
haciendo preguntas precisas que demostraban su experiencia en este tipo de casos. ¿Tiene los documentos de propiedad originales?, preguntó, mirando por encima de sus lentes. Sí, todos ellos. La casa está 100% a mi nombre. Pagué cada centavo de la construcción y tengo todos los recibos de los últimos 20 años. ¿El médico que supuestamente firmó el informe de demencia la ha examinado alguna vez? Nunca en mi vida. Ni siquiera sé su nombre. Excelente. Esto es falsificación de documentos médicos, un delito federal. ¿Tiene alguna documentación de las joyas robadas? Sí. Algunas de ellas, especialmente el reloj de mi difunto esposo, están aseguradas por $3,000. Thomas sonrió. Señora Aguilar, su caso es sólido. Muy sólido. Tenemos invasión de propiedad, robo, falsificación de documentos, intento de fraude de bienes y posiblemente corrupción médica. Su familia se metió en un gran problema. ¿Qué podemos hacer? Varias cosas. Primero, mañana vamos a presentar una demanda de desalojo por invasión ilegal. Segundo, vamos a denunciar el robo de sus joyas a la policía. Tercero, vamos a denunciar la falsificación de documentos médicos a la Junta Médica y a la oficina del fiscal. Y cuarto, vamos a solicitar una orden de restricción para impedirles que sigan usando su nombre de forma fraudulenta. ¿Cuánto tiempo llevará todo esto? El desalojo puede ser inmediato si el juez ve evidencia clara de invasión. En casos como este, donde los invasores no tienen ningún derecho legal a la propiedad, la ley actúa rápidamente. ¿Cuánto costará? Mis honorarios son de $5,000 para todo el proceso. ¿Puede pagarlos? Puedo pagarlos hoy mismo si quiere. Su sonrisa se ensanchó. Me gusta trabajar con clientes que se toman en serio su defensa legal. Señora Aguilar, su familia pensó que usted era una viejita indefensa, pero se equivocaron. Usted es una mujer preparada. Llevo 70 años preparándome para defenderme del mundo, abogado. No voy a parar ahora. Excelente actitud. Una pregunta importante. ¿Está dispuesta a ir hasta el final con esto? Porque cuando empecemos este proceso, su relación con su hijo probablemente será irreparable. Me quedé en silencio por un momento, pensando en Rodrigo, en el niño que había sido, en el hombre que podría haber sido, en el cobarde en el que se había convertido. Abogado, mi hijo me traicionó por dinero, me declaró mentalmente incapaz por dinero y me humilló públicamente por dinero. Si nuestra relación puede romperse tan fácilmente por dinero, entonces nunca fue una relación de verdad. Thomas asintió con respeto. Entendido, procederemos con todo. Lo primero en la mañana presentaremos todas las acciones. Hay algo más. Quiero que entiendan que subestimaron por completo a su oponente. Quiero que aprendan que las consecuencias de traicionar a la familia son reales y permanentes. ¿Qué tiene en mente? Quiero que este proceso sea público. Quiero que todos sus amigos, vecinos y conocidos sepan exactamente lo que hicieron. Quiero que el costo social de su traición sea tan alto como el costo legal. Eso se puede arreglar. Los registros del tribunal son públicos y podemos asegurarnos de que los medios locales se enteren de un caso tan escandaloso. Salí de ese despacho sintiéndome completamente diferente. Ya no era Isabel Aguilar, la madre traicionada y humillada. Ahora era Isabel Aguilar, la mujer que se estaba defendiendo con todas las armas legales a su disposición. Esa noche, desde mi habitación de hotel, llamé a mi hermana Laura en Tijuana. Le conté la historia entera. Isabel, no puedo creer que Rodrigo hiciera eso después de todo lo que sacrificaste por él. Ya no importa lo que sacrifiqué, Laura. Lo que importa es lo que voy a recuperar. Colgué el teléfono y me senté en la cama, mirando hacia mi casa. Desde la ventana del hotel podía ver las luces encendidas, la música aún sonando, la celebración continuando como si nada hubiera pasado. Mañana sería un día muy diferente para todos ellos. El martes, a las 8 de la mañana, Thomas Galindo llegó a mi casa con 3 documentos legales, un oficial de policía
y un notario público. Llegué exactamente a la misma hora en un taxi, vestida con mi mejor traje gris y cargando un portafolio lleno de pruebas. La familia de Jimena estaba desayunando en mi terraza cuando vieron la caravana legal estacionarse en el garaje. Vi a Jimena dejar caer su taza de café cuando reconoció las placas oficiales de la patrulla de policía. «Buenos días», dijo Tomás con una voz profesional y fuerte. «Soy el abogado Tomás Galindo, representante legal de la señora Isabel Aguilar, la legítima propietaria de esta propiedad. Hemos venido a entregar una orden de desalojo inmediata por invasión ilegal». Jimena salió corriendo de la terraza, con una expresión de pánico en el rostro que jamás olvidaré. Verónica apareció justo detrás de ella, grabando todo con su celular como si fuera otro episodio de sus redes sociales. La madre de Jimena, que estaba usando una de mis batas, parecía confundida y asustada. El oficial presentó la orden de desalojo y comenzó a enumerar las violaciones: invasión de propiedad privada, destrucción de bienes personales, robo de objetos de valor. Mientras hablaba, observé el rostro de cada uno de ellos. El shock, la incredulidad, el miedo creciente de que sus acciones tendrían consecuencias reales. Tienen exactamente 2 horas para recoger sus pertenencias personales y dejar la propiedad, anunció el oficial. Cualquier artículo que pertenezca a la señora Aguilar debe quedarse aquí. Supervisaré el proceso para asegurarme de que no se lleven nada que no les pertenezca. ¿2 horas?, gritó Verónica. «Esto es imposible. Tenemos niños aquí». «Debería haber pensado en eso antes de invadir la propiedad de otra persona», respondió el notario con calma profesional. En ese momento, Rodrigo llegó, conduciendo a gran velocidad. Salió del auto con una expresión de total desesperación. Seguramente, alguien le había contado sobre la llegada de la policía. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, casi sin aliento. «Su esposa y su familia están siendo legalmente desalojadas de la propiedad de su madre por invasión ilegal», explicó Tomás. «Y usted está siendo citado como cómplice en un caso de intento de fraude de bienes». «¿Fraude de bienes?». Le mostré los documentos. «Los papeles de transferencia de propiedad que ibas a firmar para robar mi casa, Rodrigo. Los papeles que tu esposa tenía escondidos en mi armario secreto». Rodrigo palideció. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del hijo que crié, pero solo encontré la mirada de un extraño, un hombre que había elegido traicionar a su propia madre por dinero. «Mamá, puedo explicarlo», dijo con voz temblorosa. «Ya no hay nada que explicar. Ya tomaste tu decisión». Jimena se acercó a Rodrigo y le susurró algo al oído. Él sacudió la cabeza, claramente incómodo. «¿Qué te está diciendo tu esposa, Rodrigo?», pregunté. «Quiere que le diga a la policía que tienes problemas mentales, que inventas cosas». Esas palabras me hirieron más profundamente que cualquier insulto que Jimena hubiera pronunciado. Incluso frente a la evidencia, frente a la ley, frente a todo lo que estaba sucediendo, todavía intentaban etiquetarme como mentalmente incapaz. «Señor Rodrigo Aguilar», intervino Tomás, «aquí está su citación oficial. Tiene 3 días para comparecer en el Tribunal de Familia para responder a las acusaciones de complicidad en intento de fraude de bienes contra un adulto mayor». «¿Complicidad? Pero soy su hijo. Ella no puede demandar a su propio hijo». «Señor Aguilar», dijo el oficial, «la ley no hace excepciones por parentesco cuando se trata de fraude y robo. Un delito es un delito, sin importar quién lo cometa». Las siguientes 2 horas fueron un espectáculo de caos y humillación para la familia de Jimena. Desde la terraza de mi casa recuperada, vi cómo la invasión que habían planeado con tanto cuidado se deshacía por completo. La madre de Jimena fue la primera en romperse. Después de media hora de llanto y gritos, se sentó en las escaleras y se negó a ayudar con el embalaje. «Esto es tu culpa, Jimena», le gritó a su hija. «Me dijiste que todo estaba resuelto. Me dijiste que la viejita había aceptado todo». «Mamá, cállate y ayúdame a empacar», respondió Jimena, metiendo ropa desesperadamente en bolsas de plástico.
Los niños corrían por la casa llorando y gritando, sin entender por qué tenían que dejar el paraíso donde habían estado jugando. Un niño de unos 8 años se acercó a mí con ojos rojos y confundidos. Señora, ¿por qué nos está echando? Nosotros no hicimos nada malo. Mi corazón se partió un poco. Los niños eran inocentes en todo esto, peones en el plan de sus padres. No te estoy echando porque hiciste algo malo, expliqué con voz suave. Te estoy pidiendo que te vayas porque esta es mi casa y tu familia vino aquí sin pedir mi permiso. Pero mi mamá dijo que era nuestra casa ahora. Tu mamá estaba equivocada. Ximena escuchó nuestra conversación y se acercó furiosa. No hables con mis hijos, no tienes derecho a confundirlos aún más. No los estoy confundiendo. Tú los confundiste al traerlos a una casa que no era tuya. Esta casa es nuestra. Rodrigo es tu hijo. Los hijos heredan de los padres. Los hijos heredan cuando los padres mueren, no cuando los padres aún están vivos y sanos. Usted ya es vieja. ¿Para qué necesita una casa tan grande a su edad? Thomas intervino de inmediato. Señora, cada comentario que hace sobre la edad de mi cliente está siendo documentado como evidencia adicional de discriminación por edad y abuso psicológico contra un adulto mayor. Ximena se cayó al instante, con el rostro rojo de ira. Rodrigo había estado cargando maletas a los autos en completo silencio, evitando mi mirada. Cuando solo faltaban 30 minutos para el plazo, finalmente se acercó. Mamá, necesitamos hablar. Ya no hay nada que hablar, Rodrigo. Mira, admito que las cosas se salieron de control, pero podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo familiar sin involucrar abogados y policía. ¿Qué tipo de acuerdo? Usted se queda con la casa, por supuesto. Nosotros aceptamos que fue un error venir sin avisar, y a cambio, usted retira todas las acciones, y las joyas, le devolveremos todo lo que se llevó por error. ¿Por error? ¿De verdad crees que voy a aceptar que robar las joyas de mi madre fue un error? Mamá, no fue robo, fue un malentendido. ¿Y el informe médico falso también fue un malentendido? ¿Y la solicitud de transferencia de propiedad por incapacidad mental? ¿Y humillarme públicamente llamándome parásita? Él permaneció en silencio, incapaz de encontrar excusas para tantas traiciones. No fui yo, fue Ximena, murmuró finalmente. Pero tú estabas allí, me viste siendo humillada por tu esposa en mi propia casa, y no dijiste nada. Yo no sabía qué decir. Sabías exactamente qué decir, Rodrigo. Sabías que tenías que defender a tu madre, pero elegiste quedarte en silencio para no contrariar a tu esposa. Se desesperó, intentando encontrar una salida que ya no existía. Ok, Ximena se comportó mal, lo admito. ¿Qué más quiere que diga? Quiero que me digas la verdad. Quiero que admitas que planeaste robar mi casa usando documentos falsos. Quiero que admitas que me traicionaste por dinero. Yo no la traicioné por dinero. Lo hice por mi familia. ¿Y yo qué soy, Rodrigo? ¿No soy tu familia? Sí, usted es mi familia, pero Ximena y los niños son mi responsabilidad principal ahora. Entonces tu responsabilidad principal ahora es robar a tu madre. Rodrigo se llevó las manos a la cabeza en frustración. Mamá, usted no entiende. Tenemos gastos enormes. Los niños necesitan escuelas privadas, ropa, vacaciones. La casa de Ximena necesita reparaciones. Yo trabajo día y noche, pero el dinero nunca es suficiente. ¿Y por eso decidiste que yo tenía que pagar tus cuentas con el trabajo de mi vida? Usted vive sola en un departamento pequeño. No necesita una casa de playa tan grande. Es un desperdicio. Ahí estaba. La verdad finalmente había emergido. Rodrigo no me había traicionado por amor a su familia. Me había traicionado porque pensaba que yo no merecía lo que había trabajado toda la vida para conseguir. Un desperdicio. Repetí la palabra lentamente, sintiendo su peso en mi lengua. Mamá, no quise decirlo de mala manera. ¿Mis 30 años de trabajo día y noche son un desperdicio? ¿Mi disciplina de ahorrar cada centavo para construir esta casa es un desperdicio? ¿Mi sacrificio de criarte sola después de que enviudé
¿Es un desperdicio? Ya basta, explotó Rodrigo. Siempre es lo mismo con usted, siempre recordándome todo lo que sacrificó, siempre haciéndome sentir culpable por tener mi propia vida. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Jimena dejó de empacar para escuchar. Ahí está la verdad, dije con una calma que me sorprendió. No me traicionaste por dinero, me traicionaste porque mis sacrificios por ti se convirtieron en una carga psicológica que no podías soportar. Yo no dije eso. No tuviste que decirlo, acabas de gritarlo. Rodrigo se quedó parado allí, respirando pesadamente, con el rostro rojo de vergüenza e ira. ¿Sabes cuál es la cosa más triste de todo esto, hijo? Si me hubieras pedido ayuda directamente, te habría ayudado. Si me hubieras dicho que tenías problemas financieros, habríamos encontrado una solución juntos. Pero preferiste conspirar a mis espaldas, humillarme públicamente e intentar robarme usando la ley. ¿Por qué? Porque sabía que usted diría que no. ¿Cómo lo sabías si nunca me preguntaste? Porque usted siempre ha sido muy apegada a su dinero, muy controladora con el trabajo de su vida. ¿Controladora? Rodrigo, pagué tu universidad, compré tu primer auto, te presté el dinero para el enganche de tu casa, te ayudé financieramente decenas de veces en tu vida adulta. Sí, pero siempre con condiciones, siempre recordándome que era su dinero, que era su sacrificio. Finalmente lo entendí todo. Rodrigo no me había traicionado por codicia, me había traicionado por orgullo. Su orgullo de hombre no podía soportar seguir dependiendo financieramente de su vieja madre. ¿Sabes una cosa, Rodrigo? Tienes razón. Debí haberte obligado a ser más independiente cuando eras más joven. Debí haberte dejado resolver tus propios problemas en lugar de siempre rescatarte. Pero es demasiado tarde para cambiar el pasado, y ahora tendrás la oportunidad de ser completamente independiente porque, de ahora en adelante, resolverás todos tus problemas financieros sin mi ayuda. Thomas miró su reloj. Señoras y señores, les quedan 10 minutos. El estallido final fue caótico. Jimena gritando órdenes, los niños llorando, Rodrigo cargando las últimas maletas con una expresión de derrota total. Cuando finalmente estaban todos en sus autos, Jimena bajó la ventana y gritó una última amenaza. «Esto no ha terminado, vieja amargada. Vamos a apelar. Vamos a probar que usted está loca». «Adelante», respondí con calma. «Mi abogado los estará esperando». Los autos se fueron, levantando polvo en mi garaje. Rodrigo fue el último en salir. Me miró por el espejo retrovisor, pero yo ya le había dado la espalda. Thomas se acercó. «¿Cómo se siente, señora Aguilar?» «Cansada», respondí honestamente. «Pero libre, libre de tener que fingir que somos una familia feliz, libre de tener que excusar la traición con amor maternal, libre de fingir que esto se puede arreglar con perdón y olvido». El oficial se despidió. El notario terminó sus documentos. Thomas me entregó las llaves de mi propia casa. «Señora Aguilar, su casa ha sido oficialmente recuperada». Subí los escalones de mi terraza y me senté en mi silla favorita. Por primera vez en una semana, estaba sola en mi propia casa, pero el acto final de esta obra aún estaba por venir. Esa tarde, contraté un servicio de limpieza profesional para borrar todos los rastros de la invasión. Pagué $700 para que 5 mujeres trabajaran todo el día, fregando cada superficie, lavando cada mancha, reorganizando cada mueble. Mientras ellas limpiaban, caminé por la casa, catalogando los daños. En la sala de estar, mis hermosos cojines bordados habían sido manchados con vino tinto. En el baño principal, descubrí que alguien había derramado tinte de cabello en la bañera de porcelana, dejando manchas negras que se negaban a salir incluso con productos fuertes. En la cocina, 2 de mis sartenes francesas estaban quemadas sin posibilidad de reparación. Y en mi jardín, la mitad de mis plantas habían sido pisoteadas hasta la muerte. Pero lo peor de todo fueron los artículos personales que desaparecieron para siempre. Además de las joyas,
Noté que mi álbum de fotos familiar había desaparecido. Ese con las fotos de la infancia de Rodrigo, mis fotos con mi difunto esposo. Recuerdos de décadas de una vida construida con amor y dedicación. También había desaparecido el reloj de pared que mi padre me dio cuando me casé, un objeto sin gran valor financiero, pero de inmenso valor sentimental. Una semana después del desalojo, mi casa había recuperado su paz original. Los olores extraños habían desaparecido. Las manchas se habían ido. Mis muebles estaban de vuelta en sus lugares correctos. Pero yo sabía que algunas cosas nunca volverían a la normalidad. La traición deja cicatrices invisibles que el tiempo no logra borrar por completo. Fue ese viernes que Tomás me llamó con noticias que me hicieron sonreír por primera vez en semanas. Señora Aguilar, tengo algunas actualizaciones importantes. El médico que firmó el informe falso de demencia fue suspendido por la Junta Médica. La investigación reveló que había firmado al menos 12 informes similares a cambio de dinero. Me quedé en silencio, absorbiendo la información. ¿Cuántas otras familias habían intentado despojar a sus adultos mayores usando los servicios de ese médico corrupto? ¿Y las consecuencias legales para Rodrigo y Jimena? Pregunté. Esa es la mejor parte. El fiscal decidió proceder con acusaciones criminales por fraude de bienes y conspiración. Ya no es solo un asunto civil. Es un caso criminal ahora. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que pueden enfrentar tiempo en prisión si son declarados culpables. Y también significa que todas las tarifas legales que han tenido que pagar han sido enormes. No sentí alegría con estas noticias, solo una profunda sensación de justicia siendo hecha. No quería ver a mi hijo en la cárcel, pero tampoco podía permitir que escapara de las consecuencias de sus acciones. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Era Verónica, la hermana de Jimena, llorando por teléfono. Isabel, por favor, necesitamos hablar. Jimena está desesperada. Rodrigo ya gastó más de 15,000 en abogados, y los procesos legales ni siquiera han terminado todavía. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Nosotras queremos pedir disculpas, queremos arreglar las cosas. ¿Quieres arreglar las cosas o necesitas que yo retire las acciones porque se están quedando sin dinero? Señora, por favor, Jimena tiene niños que mantener. Rodrigo podría perder su empleo si esto se vuelve público en su oficina. Ella debió haber pensado en los niños antes de planear robarme, y Rodrigo debió haber pensado en su empleo antes de falsificar documentos médicos. Pero usted ya recuperó su casa, usted ya ganó. ¿Por qué seguir castigándonos? Porque recuperar mi casa no borra la humillación, no devuelve las joyas robadas, no elimina el daño psicológico de ser traicionada por mi propio hijo. Podemos devolver las joyas. Están en la casa de mi mamá. ¿Las joyas que se llevaron por error? ¿Las joyas que accidentalmente robaron durante la confusión de la mudanza? Señora, por favor. Verónica, dile a tu hermana que si quiere hablar conmigo, puede venir aquí personalmente y traer todas las joyas robadas. Colgué el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. La satisfacción venía de ver cómo el plan que habían diseñado para destruirme se desmoronaba por completo. La tristeza venía de saber que mi relación con Rodrigo probablemente había terminado para siempre. 2 días después, Jimena apareció en mi puerta. Vino sola, sin Rodrigo, con una bolsa en la mano y los ojos hinchados de tanto llorar. Isabel, vine a devolver sus cosas y a pedir disculpas. La dejé entrar. Se sentó en mi sala como una niña regañada. Colocó la bolsa en la mesa y comenzó a sacar mis joyas una por una. Aquí están los pendientes de perla. Aquí está el reloj de oro. Aquí están las monedas de plata. Y aquí está el collar que yo también, es decir, que nosotros también nos llevamos por error. Por error, repetí, dejando que el sarcasmo fuera evidente en mi voz. Señora, la verdad es que yo las llevé, pero no fue para robarlas, fue para venderlas. Necesitábamos el dinero urgentemente. Nosotros tenemos muchas deudas.
Rodrigo perdió dinero en algunas malas inversiones el año pasado. Estamos atrasados con nuestra hipoteca. Nuestras tarjetas de crédito están al límite y los niños necesitan escuela. ¿Y por eso decidieron robarme? Jimena comenzó a llorar, no esas lágrimas falsas de manipulación que había visto antes, sino un llanto genuino de alguien que finalmente entendía la gravedad de sus acciones. Isabel, admito que me comporté mal, muy mal, pero estaba desesperada cuando Rodrigo me dijo que usted tenía esta casa hermosa y que casi nunca la usaba. Yo pensé que... Pensaste que podías quitármela sin preguntar. Nunca quise quitársela, solo quería usarla mientras usted no estaba aquí. Y luego, cuando vimos lo caro que era mantener dos casas, pensamos que tal vez sería mejor que la casa fuera oficialmente de Rodrigo para evitar problemas legales en el futuro. Problemas legales. Ustedes crearon los problemas legales al falsificar documentos médicos. Esa fue la idea de ese abogado barato que consultamos. Nos dijo que era la forma más rápida de transferir la propiedad entre la familia. Me quedé en silencio por un momento, procesando el nivel de ignorancia e ingenuidad que habían demostrado. Arruinaron sus vidas financiera y legalmente, porque siguieron el consejo de un abogado corrupto de quinta categoría. ¿Dónde está Rodrigo?, pregunté. Él no quiso venir. Dice que usted ya no es su madre. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba, pero también confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Dice que yo ya no soy su madre? Sí. Dice que una madre de verdad no demandaría a su propio hijo, que usted eligió el dinero en lugar de la familia. ¿Y tú qué opinas, Jimena? Yo creo que nosotras empezamos todo esto, pero también creo que usted fue demasiado lejos. Pudimos haber resuelto todo como una familia sin abogados ni policía. ¿Cómo pudimos haberlo resuelto como familia si tú nunca me dijiste la verdad? Si me mentiste, me engañaste y planeaste robarme a mis espaldas. Pero somos familia. Las familias perdonan. Las familias se respetan, Jimena. Y tú me irrespetaste de todas las maneras posibles. Jimena se levantó para irse. Entonces no hay forma de arreglar esto. La forma de arreglar esto era no haberlo hecho en primer lugar. Después de que se fue, me senté en mi terraza, observando el atardecer sobre el mar. Las olas golpeaban contra la costa con su ritmo eterno, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban en la tierra. Una semana después, Tomás me llamó con las noticias finales. Señora Aguilar, Rodrigo y Jimena aceptaron un acuerdo judicial. Van a pagar una multa de $25,000. Cada uno hará 200 horas de servicio comunitario y estará en libertad condicional por 2 años. ¿Ninguna prisión? No, pero tendrán un historial criminal permanente, y el informe médico falso fue oficialmente anulado. Su capacidad mental está completamente limpia legalmente. ¿Y las tarifas legales? Ya gastaron más de 30,000 en abogados de defensa. Entre las multas y las tarifas legales, les costó más de 50,000 intentar robar su casa. $50,000, casi la mitad del valor de mi casa cuando la construí. Habían perdido más dinero intentando robarme de lo que podrían haber ganado si lo hubieran logrado. Un mes después del desalojo, decidí hacer algo que nunca había hecho. Contratar una ama de llaves a tiempo parcial para cuidar la casa cuando yo no estuviera allí. No porque no pudiera hacerlo sola, sino porque quería asegurarme de que nadie jamás pudiera invadirla de nuevo sin mi conocimiento. María Elena era una mujer de mediana edad que vivía cerca de la playa y necesitaba el trabajo. Cuidaría la casa 3 veces por semana, manteniendo todo limpio y seguro. También cambié todas las cerraduras, instalé cámaras de seguridad y actualicé mi testamento para dejar la casa a instituciones de caridad en lugar de a Rodrigo. Si él quería total independencia financiera, la tendría. En una tarde de domingo, mientras reorganizaba algunas cosas en la habitación principal, encontré una foto antigua caída detrás de la cómoda. Era Rodrigo a los 8 años, sentado en la playa donde años después yo construiría esta casa.
Su rostro infantil sonreía a la cámara, mostrando dientes faltantes, sus ojos brillando de felicidad pura. Yo estaba a su lado, más joven, con cabello negro sin ninguna cana, sosteniéndolo por los hombros con orgullo. Por un momento sentí una punzada de tristeza tan aguda que tuve que sentarme en el borde de la cama. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo ese niño sonriente se había transformado en un hombre capaz de traicionar a su propia madre? ¿En qué me equivoqué? Quizás Rodrigo tenía razón en una cosa. Tal vez yo había sido demasiado controladora con mi dinero, recordándole constantemente mis sacrificios. Tal vez debía haber encontrado un mejor equilibrio entre ayudarlo y dejarlo aprender a ser independiente. ¿Pero eso justificaba la traición? ¿Justificaba falsificar documentos médicos? ¿Justificaba intentar robarme? No, nada justificaba eso. Nuestros errores como padres pueden explicar algunas cosas, pero no absuelven a nuestros hijos de su responsabilidad moral como adultos. Rodrigo ya no era ese niño de 8 años. Era un hombre de 45 años que tomó decisiones conscientes y ahora necesitaba vivir con las consecuencias. Guardé la foto en un cajón. Esos recuerdos pertenecían al pasado, y yo necesitaba mirar hacia el futuro. 6 meses después, recibí una carta de Rodrigo. Una carta, no una llamada. Ni siquiera tenía el valor de hablarme directamente. Mamá, espero que esté bien. Los niños preguntan por usted. Jimena y yo aprendimos nuestra lección. Tal vez algún día podamos ser una familia de nuevo. No respondí a la carta. Las familias de verdad no se traicionan por dinero. Las familias de verdad no humillan a sus adultos mayores. Las familias de verdad no planean robos usando documentos falsos. Rodrigo había decidido que el dinero era más importante que su madre. Yo había decidido que mi dignidad era más importante que el perdón automático. En la primavera siguiente, decidí pasar un mes entero en la casa de playa. Era la primera vez que me quedaba tanto tiempo allí desde el incidente. Invité a mi hermana Laura a pasar 2 semanas conmigo. Juntas, plantamos nuevas flores en el jardín, cocinamos platos de nuestra infancia y conversamos durante horas en el porche, observando el mar. ¿Lo extrañas?, me preguntó Laura una noche, mientras tomábamos té. Todos los días, respondí honestamente. Pero extraño más al hijo que pensé que tenía, no al hombre que demostró ser. ¿Crees que algún día lo perdonarás? Tal vez, pero el perdón no significa olvidar o fingir que nada pasó. Significa aceptar lo que pasó y seguir adelante. Y por ahora, seguir adelante significa mantener distancia. En mi cumpleaños 71, recibí una tarjeta de Verónica. Dentro había una foto de los niños y una nota que decía que me extrañaban. Me sorprendió. De todas las personas, nunca esperaría un gesto de amabilidad de ella. Tal vez ella también había aprendido alguna lección con todo esto. Envié regalos a los niños en Navidad, pero no a Rodrigo o Jimena. Los niños no tenían la culpa de las acciones de sus padres. Merecían saber que aún tenían una abuela que los amaba, aunque fuera de lejos. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para adultos mayores en la Ciudad de México. Allí descubrí que mi historia, desafortunadamente, no era única. Muchos otros adultos mayores habían enfrentado situaciones similares con sus familias. Algunos habían perdido todo porque no tuvieron el valor o los recursos para luchar. Otros, como yo, habían encontrado la fuerza para defender lo que era suyo por derecho. Una mujer llamada Dolores me contó que su hijo había vendido su casa mientras ella estaba en el hospital, alegando que ella ya no regresaría a casa. Cuando se recuperó, descubrió que ya no tenía dónde vivir. Otra mujer, Carmen, contó que sus 3 hijos habían vaciado sus cuentas bancarias mientras ella luchaba contra el cáncer, dejándolas sin dinero para los tratamientos. Sus historias me hicieron darme cuenta de que lo que me sucedió no era solo un drama familiar aislado. Era parte de un problema social mayor: la falta de respeto y la explotación de los adultos mayores, a menudo por sus propias familias.
Decidí usar mi experiencia para ayudar a otros en la misma situación. Comencé a dar charlas sobre los derechos de los adultos mayores en centros comunitarios. Compartí mi historia y enseñé a otros a protegerse legalmente. También me convertí en voluntaria en una línea de apoyo para adultos mayores víctimas de abuso familiar. Cada vez que lograba ayudar a alguien a defender sus derechos, sentía que el dolor por el que pasé ganaba un nuevo significado. Un año después del incidente, supe por Laura que Rodrigo y Jimena se habían divorciado. Aparentemente, la presión financiera y el escándalo social habían sido demasiado para su matrimonio. No sentí alegría con la noticia, solo una profunda tristeza por todas las vidas que habían sido afectadas por elecciones tan equivocadas. Una tarde de sábado, mientras regaba las plantas en el jardín de mi casa de playa, un auto desconocido se estacionó en la entrada. Era Rodrigo, solo. Salió del auto lentamente, como si estuviera cargando un peso invisible en los hombros. «Mamá», dijo simplemente, parado a unos metros de distancia. Lo miré sin decir nada. Su rostro estaba más delgado, con nuevas arrugas alrededor de los ojos. Parecía haber envejecido 10 años en solo uno. «Vine a pedir perdón», dijo, con la voz quebrada. «No porque necesite dinero o ayuda, no porque quiera algo de usted, sino porque finalmente entendí lo que hice». Continué en silencio, dejándolo hablar. La traicioné de la peor manera posible. Dejé que mi propia madre fuera humillada y casi robada. Firmé papeles falsos, me quedé en silencio cuando debí haberla defendido. No hay excusas para lo que hice. Dio un paso adelante, pero mantuvo una distancia respetuosa. No espero que me perdone ahora, o tal vez nunca. Solo quería que supiera que estoy profundamente arrepentido y que entiendo por completo por qué usted hizo lo que hizo. Usted tenía razón, siempre tuvo razón. Miré al hombre frente a mí. Ya no el niño que crié, ya no el hijo que me traicionó, sino un extraño intentando encontrar su camino de regreso. «Gracias por venir, Rodrigo», dije finalmente. «El perdón toma tiempo». Él asintió, aceptando mi respuesta no como un rechazo, sino como una posibilidad. En los meses siguientes, comencé a permitir que los niños me visitaran ocasionalmente. Sus rostros iluminaban la casa con una alegría que no sentía en mucho tiempo. Les enseñé a hacer galletas en mi cocina, les conté historias sobre su padre cuando era pequeño, les mostré cómo cuidar el jardín. Ellos nunca mencionaban el incidente, probablemente habían sido instruidos para no hablar de ello, pero a veces sorprendía a la mayor, Sofía, mirándome con una expresión curiosa, como si intentara armar las piezas de una historia que solo conocía a medias. En una mañana de domingo, mientras plantábamos nuevas plántulas de tomate, Sofía me hizo una pregunta inesperada. «Abuela, ¿por qué usted y papá pelearon tan feo?» Dejé de hacer lo que estaba haciendo y la miré. Tenía solo 11 años, pero sus ojos mostraban una comprensión más allá de su edad. «A veces, Sofía, los adultos cometen errores muy grandes. Tu padre y tu madre cometieron algunos errores conmigo y me dolió mucho». «¿Qué tipo de errores?» Pensé cuidadosamente en cómo responder. No quería envenenar su relación con sus padres, pero tampoco quería mentir. Intentaron tomar algo que era mío sin pedir permiso, algo que era muy importante para mí. ¿Esta casa? Sí, esta casa. Ella continuó cavando un pequeño hoyo para la plántula de tomate, procesando la información. «Mamá dice que usted fue muy cruel con ellos. Yo los hice enfrentar las consecuencias de sus errores. Algunos pueden ver eso como crueldad. Yo lo veo como justicia». Sofía plantó la plántula con cuidado, presionando la tierra a su alrededor con sus pequeñas manos. «Creo que entiendo», dijo finalmente. «Es como cuando yo agarro las cosas de mi hermana sin pedir y ella le cuenta a mamá. Me enojo con ella por contarlo, pero en realidad la culpa es mía por agarrar sus cosas». Sonreí, admirada por la simplicidad y la profundidad de su comprensión. «Exactamente así, querida, exactamente así».
Esa noche, después de que los niños se fueron, me senté en la terraza contemplando el atardecer sobre el mar. Pensé en cómo las cosas habían cambiado en los últimos 2 años. Pensé en la traición, en el dolor, en la lucha, en la victoria y, finalmente, en la lenta reconstrucción que estaba sucediendo. El perdón no llegó de golpe, como una gran revelación o un momento dramático. Llegó poco a poco, en pequeños momentos de conexión, en conversaciones honestas, en silencios compartidos. No era el tipo de perdón que borra el pasado o finge que nada pasó. Era un perdón que reconocía la herida, pero elegía no dejar que definiera el futuro. Rodrigo nunca sería el hijo perfecto que yo había imaginado. Yo nunca sería la madre perfecta que tal vez él hubiera deseado. Éramos 2 personas imperfectas, unidas por la sangre y por décadas de historia compartida, intentando encontrar un nuevo camino a través de las ruinas del antiguo. A los 72 años, aprendí que la vida rara vez sigue el guión que planeamos. Las personas que amamos nos decepcionan. La confianza se rompe. Los sueños se deshacen. Pero también aprendí que nuestra capacidad para reconstruir desde las cenizas es mucho mayor de lo que imaginamos. Mi casa de playa permanece como un símbolo de esa verdad. Fue construida con determinación cuando todos me decían que una costurera viuda no podría realizar tal sueño. Fue defendida con coraje cuando aquellos que debían protegerla intentaron tomarla. Y ahora se convierte en un lugar de sanación, donde las heridas antiguas comienzan, lentamente, a cicatrizar. Isabel Aguilar, la viejita que pensaron que podían engañar fácilmente, demostró ser la más fuerte de todos, no porque nunca cayó, sino porque siempre encontró fuerzas para levantarse de nuevo. No porque nunca sintió miedo, sino porque actuó a pesar de él. No porque nunca fue herida, sino porque no permitió que sus heridas la definieran. Esta es mi historia. Una historia de traición y pérdida, sí, pero también de dignidad y fuerza. Una historia que espero que inspire a otros adultos mayores a defender lo que es suyo por derecho. Una historia que le recuerda a todos que la edad no nos hace frágiles o prescindibles, sino sabios y resilientes. ¿Y la casa? La casa que construí con tanto amor y sacrificio, sigue en pie, fuerte y orgullosa en la costa de Acapulco, su terraza frente al océano infinito, igual que yo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que aparece en la pantalla, porque en él, la historia de traición y revancha como nunca antes la has visto.